Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Gabriela Rosente. Gabriela, bienvenida una vez más a Iquique Televisión. Hola, muy buenas tardes. Varias veces ya ha estado con nosotros acá. Sí, varias veces. Interesante venir siempre a la región porque tenemos novedades de seguridad vial y por supuesto también ante los hechos que van sucediendo, no solo en Iquique, sino que Pozo Almonte y en otras comunas de acá de la región de Tarapacá. Quería preguntarte precisamente por el tema de la seguridad vial en nuestra región y específicamente en nuestra ciudad. Ha estado bastante complicada en el último tiempo. No sé si ustedes han tenido conocimiento, muchos accidentes de tránsito, mucha gente conduciendo bajo los efectos del alcohol. ¿Hay alguna mirada, alguna preocupación especial con la región? Sí, tenemos una mirada, ya que, mira, contarte que a nivel nacional, de hecho hay una baja importante en el número de siniestros y de fallecidos. De hecho, al día de ayer íbamos 97 personas menos fallecidas en comparación al año 2016, pero lamentablemente aquí en la región ha ocurrido todo lo contrario. De hecho, ya aumentó en un 50% los fallecidos comparativos al año 2016, lo que nos ha hecho como autoridad preocuparnos y también estar en conjunto con Carabineros, con la Seremi de Transporte, con Fiscalización también de Transporte, elevando algunos planes de contingencia respecto a qué hacer en el caso de la región de Tarapacá y en especial de la ciudad de Iquique. ¿Y por qué pasa eso? ¿La gente hace caso omiso, digamos, las campañas o hay mucho carrete acá en la ciudad, hay poca fiscalización? ¿Cuáles han sido un poco las explicaciones, entre comillas, que te han dado las autoridades acá? Mira, yo creo que es una mezcla de factores, no siempre es uno y menos en seguridad de tránsito. De hecho, se hacen campañas, se generan actividades de concientización, charlas en colegios, en universidades, se fiscaliza, pero aquí nosotros creemos y hemos hecho análisis respecto a cifras en particular que hay que poner énfasis, por ejemplo, en todo lo relacionado con la seguridad para los motociclistas. Y hemos visto que a nivel nacional hay que seguir reforzando los planes de seguridad para los motociclistas y también todo lo que tiene que ver con las distracciones al volante. De hecho, en los últimos años, en los últimos 5 años hemos visto que se ha duplicado la causa de distracciones al volante. Creemos que específicamente por el uso del teléfono celular en la conducción y mañana vamos a lanzar una campaña que tiene que ver con esa temática. Ahora también, ¿cierto? Están ustedes trabajando todo lo que es la nueva ley de sillas infantiles. ¿Cómo ha sido la implementación de esta ley? Estuve leyendo ahí algunos de los, ¿cierto? Hay que saber, digamos, hay que leer, hay que instruirse, no es una cosa tan sencilla, digamos. ¿Cómo les ha ido con eso? Mira, ha sido bien interesante, primero porque es un cambio cultural profundo. Aquí es educar a la población, educar a los padres y hacerle entender que un sistema de retención infantil no es un elemento más que se compra para el vehículo, sino que es un elemento que brinda seguridad a los niños y que pasa también a ubicar a los niños en un lugar importante. Recordemos que hace años atrás los niños prácticamente eran bultos, entonces iban donde pudieran ir, a veces incluso en la maletera o yo creo que tú mismo viste en la luneta, te saludaban del otro auto. Y los sistemas de retención han hecho un cambio importante a la hora de llevar a los niños con seguridad y también que los papás se instruyan respecto al uso del elemento. Vimos ya algunas estadísticas que reflejaban que el año 2016 disminuyó la cifra de niños fallecidos en accidentes de tránsito en alrededor de un 30% a nivel nacional y creemos que esa es una primera muestra, porque esta ley se anunció en 2 partes, el 2016 y el 2017, y creemos que ya hemos dado paso en relación a que deje de ser la primera causa de muerte en niños los accidentes de tránsito. Eso me llamó la atención, ese dato, que es la primera causa externa de muerte en niños de 1 a 14 años. Sí. ¿Tan grave es este tema? Sí, es grave y no solo grave aquí en Chile, hay que decir que en muchos países del mundo este tema se trata con especial énfasis y sobre todo entendiendo una frase que siempre se repite, que los niños no solo son el futuro, sino que son el presente y se nos están muriendo en accidentes de tránsito como pasajeros de vehículo particular. Entonces, en un primer momento el énfasis está puesto para ellos en los vehículos particulares y después nuestros desafíos son avanzar en el transporte público, en el transporte interurbano y también, por supuesto, en otro tipo de transportes como el transporte escolar. En el caso de las edades, los menores de 9 años deben tener un sistema de retención infantil y hasta los 12 años tienen que ir en el asiento de atrás, digamos. Eso antes no se estilaba, digamos, uno, no sé, iba con su hijo, lo ponía al lado y daba lo mismo. Mira, el año 2005 fue la primera vez que se impuso algunas normas para los niños en los vehículos. Era hasta los 8 años en los asientos traseros y hasta los 4 años en una silla de seguridad.
Esto se cambió porque estadísticas nos señalaban lo que ya vimos, pero también tiene que ver con que los menores de 12 años, cuando van adelante, pueden verse expuestos a que el airbag explote. Entonces, ahí reciben peores consecuencias, lesiones graves, y estando atrás, y nos ponemos a la par también, hay que decirlo, con otros países, Alemania, España, países de aquí de Latinoamérica, por ejemplo Uruguay, que ya van a la vanguardia del traslado seguro de los niños en los vehículos. Y eso ya en estos países se ha notado, digamos, una merma en el número de accidentados y de víctimas. Se ha notado porque ellos también tienen el fenómeno que comentaba, que principalmente los niños fallecen como pasajeros de los vehículos particulares. Entonces, el desafío, por supuesto, es seguir mejorando los niveles de seguridad, pero aquí el otro desafío no menor, aparte de adquirir un sistema, es que los padres entiendan para qué sirven, cómo utilizarlo y que siempre van a disminuir las lesiones graves o la muerte en caso de un accidente. De hecho, decir un dato no menor, en los últimos accidentes que hemos visto de connotación pública, muchos niños se han salvado gracias a la utilización de los sistemas. Entonces ya vemos que va ayudando a la seguridad, pero por supuesto lo más importante es que haya un cambio cultural en el tiempo. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la recepción de la comunidad, de la población respecto de esta nueva normativa? Porque la gente en un principio se resistía, se oye, tanta norma, tanta cosa, este es un negociado, un negocio, que están, ¿cierto? Hay que comprarle silla a todos los niños, en fin, no sé cómo le ha ido con eso. Bueno, no fácil porque al principio todo cambio tiene algún resquemor y algún problema. Por ejemplo, recordar la utilización y la entrada en vigencia del chaleco reflectante, que no estuvo exento de polémica. Pero en relación a los sistemas de retención infantil, hay que decir que los padres han ido comprendiendo de buena manera, ya 1 año y medio prácticamente de la entrada en vigencia de estas normas de seguridad y a 6 meses de la entrada en vigencia de los sistemas de retención infantil, que son medidas que salvan vidas, que finalmente los niños van más seguros y que también lo hacemos por la seguridad de todos los integrantes del grupo familiar. Hay otro tema, ¿cierto?, que también, y lo comentábamos antes, que es grave, ¿cierto?, en nuestro país, y que es el tema de conducir bajo los efectos del alcohol, en fin. Está la ley Emilia, pero pareciera que ello no es suficiente, porque todas las semanas, ¿cierto?, tenemos noticias, o aquí, te decía hace poquito nomás, ¿cierto?, un accidente grave, los 2 conductores iban bajo los efectos del alcohol, y uno dice, bueno, ¿qué pasa? La gente no toma conciencia, hay que partir de muy abajo con la educación, desde lo más básico. ¿Qué pasa en la enseñanza media, cuando los chicos ya empiezan a conducir, ¿cierto? De repente toman el vehículo, entre comillas, a la mala en la casa, ¿cierto? Los padres ni se enteran. ¿Cómo ven ese tema ustedes? Mira, es un tema no fácil. Hay que decir que las leyes por sí solas no generan los cambios. De hecho, la ley Emilia, la ley Tolerancia Cero, que están plenamente vigentes, generaron un cambio importante en 2012, en 2014, cuando se promulgaron y se publicaron, y claramente deben ir acompañadas primero de campañas para que se recuerde que existe la norma, de educación, como muy bien decía, desde los más pequeños sobre todo. De hecho, estuvimos en Pozo Almonte conversando con menores de básica y también prácticamente de media, de 8º año, y ahí hablábamos de la importancia de tomar medidas respecto a la hora de ser peatón, pero también como futuros conductores, los cuales deben tener conciencia de que aquí no satanizamos el alcohol tampoco, sino que la persona que tomó no debe conducir. ¿Por qué? Porque no solo va a causarse un daño personal, sino que también puede causar un daño a otras personas. ¿Han habido cambios? Sí. De hecho, las estadísticas nos muestran que ha bajado el número de fallecidos a causa de alcohol en el conductor en el último año, por ejemplo, y también que los controles de carabineros hemos visto que hay una inhibición de la conducta, pero lamentablemente todavía existen estos casos, los cuales son de connotación pública, y nos damos cuenta que hay personas que lamentablemente, sabiendo a los peligros que se exponen, siguen cometiendo esta anticonducta y dañando a muchas personas, provocando un impacto público, pero por supuesto un daño personal que afecta a familias completas. ¿Qué pasa con la infraestructura vial? Por ejemplo, aquí también tenemos problemas, ¿cierto? Las arterias son bastante estrechas, tenemos problemas de veredas, ¿cierto? Hay una ciudad con alta congestión, con muchos vehículos estacionados, muchos vehículos abandonados en las calles. En ese sentido también me imagino que acá hay una preocupación importante para facilitar, digamos, la infraestructura vial y mejorar, porque también los peatones son víctimas de accidentes. Entiendo que es uno de las principales, de los grupos, digamos, que más víctimas tiene, ¿no?
Sí, los peatones en nuestro país representan aproximadamente 3 de cada 10 de los fallecidos en accidentes de tránsito, o sea, un número muy alto. De hecho, estamos de los números más altos de la OCDE, por ejemplo, donde pertenecemos como país. Y también decir que las facilidades peatonales finalmente van a ayudar a que los peatones vayan resguardados a la hora de transitar. Aquí no es solo que podamos hacer mejores veredas, mejores señales directas para que se informe el peatón, sino que también tenemos que ver con algo muy importante, que es la educación que le brindamos al peatón. De hecho, en los últimos fines de semana largos, cuando miramos la estadística, lamentablemente un número alto de las víctimas de accidentes son los peatones. Ahí hay un desafío no menor, el peatón es impredecible, no sabemos cómo va a actuar muchas veces y aquí el conductor tiene que llevar finalmente una conducción a la defensiva y actuar ante este imprevisto que provoca el peatón, y ahí tenemos un desafío importante a la hora de educar. Sí, también pasa con los ciclistas, digamos. Aquí nosotros tenemos una ciclovía, ¿cierto?, que están en la playa y sin embargo de repente los ciclistas, ¿cierto?, no usan la ciclovía, usan la vereda por donde van los peatones, se producen algunas reyertas, de repente ahí, ¿cierto?, la gente se enoja, en fin. Pero tampoco, o sea, no sé qué pasa, si tienes la ciclovía, ¿por qué no la usas, digamos? Mira, primero, muchas veces pasa que el ciclista no tiene conciencia que es un vehículo más. La bicicleta es un vehículo como todo y debe andar por la calzada o por la facilidad que tenga, en este caso la ciclovía. El otro día leí una entrevista a un líder de un movimiento ciclista que decía que los principales causantes de un mal hacia los ciclistas eran quienes andaban por la vereda, por ejemplo. Y tiene sentido, porque la vereda es para los peatones, queremos evitar ese caos o esa disputa que hay por los espacios. Y por eso en el Congreso hay un proyecto que se llama de la convivencia vial, que lo que busca, entre varias medidas que protegen a estos usuarios vulnerables, peatón ciclista, también visibilizar el rol de los ciclistas en la ley de tránsito. Hoy en día está esa confusión. El ciclista muchas veces no sabe si es vehículo, si es peatón, el peatón no sabe si el ciclista es un vehículo también, y la ley lo que busca es visibilizar los roles, entender las facilidades que debe tener a la hora de transitar en la vía y acabar con esta competencia por los espacios públicos, sino que el aprender a compartir y convivir la vía sanamente para que acabemos con estos problemas que ocurren en el día a día. Por último, tú vas a estar hasta mañana acá en la ciudad, digamos, hay actividades con colegios, en fin, ¿cuál es la agenda, digamos? Mira, ya estuvimos en Pozo Almonte, actividades con colegios, mañana tenemos actividades también con bomberos de acá de Iquique, en capacitación para los sistemas de retención infantil, lo que acabamos de hablar, y también lanzando la campaña Si manejas no chatees, que tiene como fin concientizar de los peligros al volante a la hora de las distracciones. Aquí la región de Tarapacá, solo para dar un dato, tiene prácticamente 1000 accidentes, un tercio de los que ocurren anualmente en relación a no estar atentos a las condiciones de tránsito del momento. Entonces, es una causa importante. Tenemos que entender que el conducir manipulando un teléfono celular es idéntico a haber tomado 4 cervezas, según la Organización Mundial de la Salud, y queremos mañana hacer un llamado acá a los usuarios de las vías que terminemos con esa mala práctica para evitar los accidentes, que muchas veces incluso son colisiones a baja velocidad que provocan grandes congestiones en la ciudad. Ok, bueno, Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. De nada, que esté muy bien. Conversamos con Gabriela Rosende, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, en este especial de prensa de Iquique Televisión.